Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Estamos hoy con varios temas. Desde luego no podemos excluir lo de la posesión de Iván Duque en medio de una borrasca con ventiscas, con aguacero, en fin. Pero además aguacero de críticas por lo que fue el discurso del presidente del Senado, del presidente del Congreso, además de todo el Congreso, Ernesto Macías, del Centro Democrático. Le han caído en las redes sociales, desde luego hay algunos que han expresado opiniones en favor de él. La verdad es que la mayoría han sido para criticar. La gente no entendió cómo se aprovechaba un escenario internacional con 10 jefes de Estado asistiendo, con delegaciones internacionales. Es decir, un escenario como este para presentar una imagen, muchos la han calificado de venganza, de enrostrarle al gobierno saliente todos los males de Colombia, pero además presentando un panorama desolado de Colombia, cosa que contrasta con el discurso de Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, del Centro Democrático, que ha convocado a que dejemos a un lado eso de izquierdas y derechas y dejemos de ser enemigos, de declararnos rivales y enemigos y construyamos un nuevo país, pero todos juntos. Simultáneamente, en todo el país hubo manifestaciones de Gustavo Petro, convocadas por la vida, por la paz, por los líderes sociales, manifestaciones no solo aquí en Colombia, sino también en algunas otras ciudades del mundo. Entonces vamos a centrarnos un poco en eso, pero con un tema que va a gravitar sobre nuestro programa de hoy, que es también el teatro y el homenaje al maestro Enrique Buenaventura, ese gran dramaturgo tan elogiado y tan ponderado que nos deja muy bien parados a los vallecaucanos por haber tenido esa revolución dentro del teatro, y ya vamos a hablar con nuestros invitados. Comencemos por las damas. Mayra García, integrante del Teatro Experimental de Cali, Enrique Buenaventura. Bienvenida, Mayra, ¿cómo le va? Muchas gracias, Sammy, buenas noches. Y bienvenido Esteban Orozco, ¿cómo le va? Muy bien, Sammy, buenas noches a todo el público. Óigame, de política ustedes poco, parece, ¿no? O mucho, ¿cómo es la cosa? Sí, nos gusta enterarnos cada día de lo que pasa, claro, cómo no. Sí, pero ¿son participantes de la política activa o no? Pues, de alguna manera, mi formación en el TEC me diría que nuestra militancia es artística. Artística. Y digamos que el arte trae consecuencias políticas. Y desde luego las obras, muchas de las obras del maestro Enrique Buenaventura eran obras muy críticas, siguen siendo, porque siguen viviendo y son las obras que estamos presentando en este mes de agosto. ¿Cómo han denominado ustedes, Mayra? Agosto, mes del Teatro Buenaventuresco. Agosto, mes del Teatro Buenaventuresco. Parte ya se ha cumplido, pero estamos convocando para lo que falta. ¿Hasta qué fecha exactamente? Hasta el 2 de septiembre. 2 de septiembre, es decir, trasciende a los primeros 2 días de septiembre. Y ponemos sobre la mesa ese tema, comenzando por la actualidad del país, pero si ustedes quieren participar lo hacen, si no, hacen mutis por el foro. Pero desde luego también tendremos el tema del teatro y de las obras que se van a presentar en este mes de agosto. Entremos en materia de la cosa política. Miren, la revista Semana, a raíz de lo que les comentábamos,
en la introducción del programa, hizo un enfoque que define lo que pasó ayer con la posesión de Iván Duque. El pacto que pidió Duque y que Macías saboteó. Ernesto Macías. Las contradicciones entre los discursos del primer mandatario y el presidente del Senado dejan claro que su llamado a la unidad tiene que comenzar por casa, es decir, por su propio partido, el Centro Democrático. En su discurso de posesión, Iván Duque se la jugó por un mensaje: la unidad a los colombianos, convocó a la unidad a los colombianos. El nuevo presidente aseguró que representa a una generación llamada a gobernar, una generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades. Aseguró que gobernará a Colombia con el espíritu de construir, nunca de destruir, e invitó a todos a construir un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen. Comencemos por donde debemos hacerlo, y es con el discurso de Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, que hoy ha ido a San Andrés y Providencia, como lo había prometido, a San Andrés. Allí hace un afianzamiento de la territorialidad colombiana de San Andrés y ha dado mensajes además sobre la situación de nuestra relación con Nicaragua y todo el conflicto nicaragüense. Escuchemos y veamos pues a Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia. Colombianos, hoy desde esta majestuosa plaza que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano por brindarme el honor de conducir los destinos de la patria. Hoy llega a la presidencia de Colombia una nueva generación motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades, y dedicada a promover el entendimiento, el trabajo en equipo y la construcción de consensos. Es una generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades, y con el mandato de millones de compatriotas de hacer de nuestro país una tierra grande donde los símbolos de nuestro tricolor retomen su significado. En alguna ocasión, el célebre Darío Chandía... Vamos a dejar allí el discurso del presidente Iván Duque, pero para ir reflexionando, ¿ustedes creen que sí sea posible un país en donde no existan las mezquindades, los odios, las rivalidades? ¿Ustedes visualizan eso? Pues no sé, empezando por el presidente, que el primer mezquino, digámoslo así, no sabemos qué nos depara en este país. ¿Por qué dice eso? Pues con toda la oposición que salió ayer en las calles, pues se da a notar, ¿no? Se da a decir de que en verdad la oposición no es por gusto y por capricho, sino porque en verdad hay un país, todo un país, porque salieron muchas personas a decir que no nos representan. Es decir, difícil llegar a esa unidad de propósitos, Ernesto, por Colombia, excluyendo partidismos, izquierda, derechas, ¿difícil? Pues no es difícil, de pronto también es como, la vida puede ser como el teatro, la única diferencia es que no se ensaya, pero lo digo es porque el conflicto, ¿no? Digamos, hay dos fuerzas que se enfrentan por una motivación, entonces a partir de allí es que se puedan lograr las cosas, así sea con diferencias. Sí, la gente hace un balance del discurso en la posesión de Duque y el discurso de Macías, el presidente del Congreso. Y dice, pues hombre, mire, parece que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, senador Uribe,
pues estaba muy complacido con el discurso de Macías. Y la verdad es que el Centro Democrático pagó una página entera en los periódicos hablando de la herencia de Santos, y es una página donde presentan un país desolador, que coincide con el discurso de Macías. No sé si será imposible, pero sí va a ser muy difícil lograr esa unidad. Pero sigamos escuchando y viendo a Iván Duque. Córdoba, Urdaneta, al igual que los valientes lanceros que se crecieron en la batalla de Boyacá para entregarnos la libertad, nos debe reafirmar lo grande que somos y podemos ser cuando trabajamos con objetivos compartidos. Cuando nos unimos como pueblo, nada nos detiene. Cuando nos sumamos, cuando somos capaces de aportar y de hacer realidad todo lo que nos proponemos unidos, somos capaces de lograr proezas que ni siquiera el realismo mágico es capaz de imaginar. El pasado también nos enseña que los dogmatismos pueden llevarnos a fracasos. El amanecer independentista fue opacado por la patria boba y durante varias décadas de la República, las guerras entre hermanos que dejaron dolor y muerte y las rencillas de la pequeña política trajeron consigo inestabilidad institucional y retrasos en el proceso de desarrollo. La historia de Colombia nos deja en evidencia que somos una nación valiente, que no se amaina el primer ruido, y por grande que sean las adversidades, es más grande nuestro deseo de progresar y de triunfar. Yo no me canso de decir que Colombia es resiliencia. Hemos sido capaces de construir un vigoroso aparato productivo en medio de 3 cordilleras y difíciles laderas, hasta convertirnos en una economía... Bueno, anunció realmente cosas concretas para trabajar, por ejemplo, en cuanto a la paz. Frente al Ejército de Liberación Nacional, el nuevo presidente dijo que se dará 30 días para revisar todas las organizaciones, desde luego con el ELN, la posibilidad de un cese, pero no hablo de un cese bilateral, oigan bien, sino un cese al fuego, un cese de hostilidades del ELN. Habla sobre los cambios que tendrá que hacer a los acuerdos por la paz de Colombia, y también hace anuncios económicos para nuestro país, anuncios desde el punto de vista de la reforma tributaria, la reforma pensional, en fin, es algo que ha sido una exposición de buenos propósitos lo del presidente de Colombia. Veamos a ver en el camino cómo le va a Iván Duque. Mientras tanto, pues escuchemos un poco el discurso que, repito, ha sido cuestionado, pero también algunos lo han aplaudido, del presidente del Congreso, Ernesto Macías. Señor presidente Iván Duque, llega usted a la Casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia y en particular como el primer presidente de la República del Centro Democrático, mi partido, partido ideado y creado por uno de los hombres más grandes de la política de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, fue un discurso como un partidario del Centro Democrático, no como un presidente del Congreso, no convocando como presidente de todas las fuerzas políticas. Y muchas personas se han quejado. Roy Barreras, del Valle del Cauca, el senador Roy Barreras, se retiró del recinto y dio una declaración diciendo por qué lo hacía. Lo cierto es que había que trascender ese papel de miembro de un partido y ponerse en el nivel de la representación de un presidente de todo el Congreso de Colombia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes con las cartas sobre la mesa.
Continuamos con las cartas sobre la mesa. Aquí vamos a hablar de teatro, pero también del teatro real, el teatro que estamos viviendo en Colombia. Nos falta dar a conocer, para cerrar este capítulo de la política y de la administración, lo que fue el planteamiento ayer del líder de la oposición, el jefe de la oposición, Gustavo Petro, tras convocar en Colombia, en todo el territorio colombiano, marchas por la vida, por la paz, por la defensa de los derechos de los líderes sociales, por la vida de los líderes sociales. Y hubo movilizaciones en todo el país, como lo decía ya Mayra, como lo hacía notar. Veamos y escuchemos a Gustavo Petro. Poniéndole atención tanto al discurso de Macías como al de Duque, Macías se llevó las medallas. La prensa viene construyendo en sus análisis vía redes sociales, en algunas emisoras, el gran conflicto, la gran contradicción, dicen ellos, entre el discurso de Macías, el más aplaudido en la Plaza de Bolívar, el de las barras bravas. Esas sí son las barras bravas. No son las del fútbol, no son las de aquí los amigos de Millonarios o las amigas de Santa Fe o de La Equidad o del Nacional o del América, etcétera. Las verdaderas barras bravas son las que estaban aplaudiendo a Macías, que le indicaba a la nación un camino, el de negar la existencia del conflicto, así como niegan el cambio climático, y propiciar entonces las andanzas legislativas que les puedan permitir retornar a Colombia a la violencia y a la sangre. Aplaudían ese discurso a braviar las verdaderas barras bravas de Colombia, que son las que no raciocinan, las que no analizan, las que no son libres, las que creen que entre más duro un gobernante, más progresa el país, las que nunca han sabido qué es la palabra democracia, qué es la palabra libertad, qué es la palabra diversidad. Pero yo me aparto del análisis de la prensa colombiana. No hay una contradicción entre el discurso bravo de Macías y el discurso decente aparentemente de Duque. No hay diferencias en los dos discursos y no se puede caer en esa trampa de las formas, porque hay que ir al análisis del fondo, de lo que se intuye va a ser el poder político en Colombia desde ya y hasta los próximos 4 años. Ambos coinciden en lo mismo, los dos discursos son complementarios. ¿Cuántas veces mencionó la palabra paz el presidente de la República, Duque, en su discurso? Una. Y lo dijo para decir... Bueno, allí estaba precisamente el planteamiento de lo que será este periodo de gobierno, estos 4 años de gobierno. Habrá un presidente del Centro Democrático, pero que dice que gobernará para todos los colombianos, como Iván Duque, pero habrá una oposición. Y la oposición lo que lanzó ayer fue su campaña para tratar de conquistar el poder en los próximos 4 años. Es decir, la izquierda colombiana tiene ese propósito, defender la paz en los ámbitos nacionales e internacionales, porque ayer hubo también marchas y manifestaciones en ciudades del mundo, y además tratar de conquistar el poder, llegar al poder efectivo en los próximos 4 años. Tendremos tiempo para ir analizando qué va pasando
y si eso será posible construirlo por parte de Gustavo Petro. Cancelamos por ahora el tema político-administrativo y nos dedicamos al teatro, a esta temporada de teatro de agosto. Y recordemos que esta temporada se está adelantando ya desde el primer día de agosto, ¿o desde cuándo? Desde el 31 de julio. 31 de julio, es decir, así como decíamos que trasciende agosto y pasa a septiembre, hasta el 2 de septiembre, se anticiparon para el 31 de julio. Y el homenaje es a Enrique Buenaventura en el natalicio del maestro, del dramaturgo Enrique Buenaventura, Ernesto. Es por el nacimiento de Enrique, correcto. Nosotros nos veníamos preparando ya hace un tiempo, pues como sabe toda la caleñidad y la gente que viene de otras ciudades. En diciembre hacíamos también una temporada donde la gente podía ver toda la gama de la obra del TEC y ahora decidimos celebrar el natalicio. Desde el año pasado, el TEC prepara agosto, un mes del teatro buenaventuresco, donde despliega todas sus obras en repertorio y la diversidad, digamos, de la forma teatral que existe allí, la mostramos en agosto. ¿Por qué uno mira Wikipedia y dicen que el dramaturgo Enrique Buenaventura nació en febrero de 1925? Entonces fue en agosto, no fue en febrero. Fue en agosto, correcto. Sí, bueno, Wikipedia tiene algo que es que cualquiera puede subir información allí, ¿no? Exacto, y es una información incorrecta. Es incorrecta en este pero caso. también se puede corregir y el TEC puede tratar de entrar a Wikipedia a decir la fecha exacta fue esta o no. Yo creo que sí, hay que hacer el registro en la página, pero eso se puede lograr. Se Hasta ahora podría no hemos lograr investigado. porque hay que buscar que haya precisión, desde luego, en un personaje de las calidades y de la talla del maestro Enrique Buenaventura. Las obras que se han presentado ya, ¿cuáles son, Mayra, hasta el momento? El 31 de julio empezamos con el estreno de Los Papeles del Infierno. Es una obra pues que la escribió el maestro hace 50 años y que decidimos otra vez pues montarla, ¿no? Y Los Dientes de la Guerra, que también se ha venido presentando. Y ya desde ayer empezamos con Su vida pende de un hilo, que es una obra que es reciente, lleva como 3 años en el TEC y está en este momento presentándose. Su vida pende de un hilo. ¿Y hasta cuándo se va a presentar? Hasta este viernes. Hasta este viernes. Sí. Hasta este viernes. Vamos a describir en qué consiste Su vida pende de un hilo. Yo tengo aquí un relato que es la historia de un vengador nacido de la calle y quien ha asumido, debido a la falta de justicia, tomar sus propias medidas para hacerla valer, es decir, la justicia por su propia mano. Lejos de ser víctima, decide ser victimario para no dejarse asestar el golpe fatal. Desafía a los espectadores acercándose sin moral a tocar lo que queremos ver tan ajeno a nosotros, la muerte. Entre ustedes dos, hágame un complemento de la descripción sobre esta obra de la que estamos hablando. Su vida pende de un hilo. Bueno, pues digamos que engendra el mito del vengador, el justiciero por mano propia. Nosotros le llamamos al personaje el vengador. A través de los cuadros se investiga cómo es, digamos, la maldad, pero no la maldad desde un punto de vista prejuicioso, sino como en el que todos podemos estar inmersos en ese momento en que de pronto alguien decide hacer justicia por mano propia. ¿Y el vengador termina convirtiéndose en alguien malo o no? No. Es un ser es un personaje que hasta disfruta de esa maldad y lo hace ver de una forma muy poética a la vez. Sí. Un personaje hasta fascinante, puede decirse. Pero dentro de la maldad, porque decide también tomar la justicia por su propia mano, ¿no? Sí. Cosa que no debe hacerse, pero que se da, lamentablemente, y no aquí solamente, no en Colombia solamente, en muchas latitudes, y es un tema bien interesante. ¿Después qué viene? Después de Su vida pende de un hilo. Sigue Tierra Adentro. Tierra Adentro.
Tierra Adentro. Hay que decir, yo recuerdo que el maestro nos contaba, él se fue a vivir a Tierra Adentro, él estuvo metido en Tierra Adentro para poder escribir esta obra, ¿no? De Tierra Adentro. Pues hay 3 poemas, la obra sí partió de 3 poemas que él escribió, que Sí. es uno que se llama Tierra Adentro, que que sí habla de allá de ¿cómo? San Andrés de Pisimbalá. Otro poema que se llama Las Viudas Indias y otro poema que se llama Coiba, que es de allí donde en verdad se partió para montar esta obra que se llama Tierra Adentro. Tierra Adentro, en el relato que tengo aquí dice, emergiendo del tsunami de basura que inunda las ciudades, unos seres utópicos evocan Tierra Adentro como la única memoria de milenios de olvido. Los pueblos nativos de Colombia, descifrando la naturaleza, cultivando el goce de estar vivo en el silencio de las altas montañas, inspiran a los sobrevivientes para reencontrarse con sus raíces ancestrales. Eso es poético, indudablemente. Sí, totalmente. Es como un llamado de verdad a todos nosotros en defender nuestras culturas nativas, porque en verdad Colombia ancestralmente nativamente somos de los indígenas, somos parte de esta tierra, somos parte de este universo, entonces la obra evoca eso, ¿no? Ese pensamiento. Ese pensamiento. Vamos a hacer otra pausa y regresamos para seguir conversando con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Ahora vamos a dedicarnos, desde luego seguiremos hablando de las obras, de la presentación de esta temporada de teatro, agosto, mes del teatro buenaventuresco, pero queremos rendir un homenaje al maestro Enrique Buenaventura. Nació en el 25, ¿estaría cumpliendo cuántos años? Estaría cumpliendo alrededor de 94 años. 94 o 93. Ahí estamos. Por ahí dentro de 23 a 94. Sí. Porque del 25 al 2000 son 75 años. Y 18, 93 años estaría 93. cumpliendo. 93 años del maestro Enrique Buenaventura, nacido en agosto de 1925. Queremos escucharlo y verlo y disfrutar de ese relato de él. Era todo un espectáculo, no solo como director, como actor, como poeta, como dibujante, como dramaturgo, en fin, sino como un gran conversador. Escuchemos y veamos la imagen del maestro Enrique Buenaventura. Pidiéndome que viniera como profesor de expresión corporal a la escuela de teatro que se había inaugurado con la dirección de Cayetano Luca de Tena, director del Teatro Español de Madrid, pero que nunca se había ocupado de formar actores y a quien le sorprendió muchísimo la variedad de acentos, de colores, de gente que veía. Él estaba acostumbrado a los actores tradicionales españoles, entonces le resultó eso realmente muy difícil. Yo me ofrecí y además colaboré muchísimo con él. En realidad en un tiempo récord yo llegué al montaje de A la diestra de Dios Padre, primera versión, que tuvo un éxito rotundo en el país y una gran repercusión, y luego un montaje de Edipo Rey que yo hice en las gradas del Capitolio, teniendo el Capitolio como escenografía, y las plazas de Bolívar llena en Bogotá. Eso salió en todos los periódicos, tuvo mucho éxito. En un tiempo relativamente récord nosotros somos invitados al Festival de Teatro de las Naciones de París. Con ahorros que teníamos de premios y de cosas, logramos conseguir esta casa
en remate, en un precio verdaderamente regalado. Esta casa no es como ustedes la ven ahora, ni mucho menos. Cuando nosotros llegamos aquí, este patio que ustedes ven ahora, esto era un muladar, y toda la parte de arriba y toda la parte de este lado estaba dividida en piecitas donde vivían las señoras ancianas, porque esto pertenecía, había sido dejado a los franciscanos por la antigua dueña. Y empezamos en la parte de atrás, donde había un solar, y ahí hicimos una sala provisional con un techo de cartón encerado y un graderío, y ahí hicimos mucho tiempo teatro. Allí hicimos Brecht, ahí hicimos varias obras. Bueno, muchachos, les puedo decir muchachos todavía porque son muy jóvenes. Sí. ¿Ustedes qué recuerdan de esa época? No estaban participando como actores, muy jóvenes, muy niños, pero iban al teatro en esa época, ¿conocían del teatro o no? Yo creo tener un vago recuerdo de que alcancé a ir con el colegio, pero yo creo que tenía por ahí 12 años. Pero creo que sí asistimos a una obra de teatro ahí en el TEC. ¿Y qué le atrajo del teatro, Ernesto, que terminó siendo un integrante del TEC? Pues después de tanto tiempo estuve acompañando a una compañera allí en el teatro y digamos fui cautivado por lo que hacían allí. Todo, porque uno ve, digamos... ¿Cautivado por lo que hacían allí o por la compañera? No, por lo que hacían allí. Estaba acompañándola a ella, pero me cautivó incluso más lo que se hacía allí, tanto que me quedé en el TEC. Y usted me decía antes de comenzar el programa que no se quiere ir del teatro, que eso es un fenómeno especial, que los que participan no quieren irse. ¿Por qué? Yo recuerdo que el maestro me hablaba siempre de las afugias económicas comunes al teatro, y entonces uno se pregunta, ¿por qué a pesar de esas afugias económicas, pues son tan fieles y quieren seguir allí los actores? Digamos que para nosotros decimos que es un oasis, es un lugar donde quizá uno pueda existir sin necesidad de ese apego económico. El apego que existe ahí es, digamos, por lo que hacemos. Es muy difícil, pero no imposible, porque ahora hasta el momento en el TEC hemos logrado, junto con el compañero Esteban Amezquita, que es el encargado de las finanzas y la administración, se ha logrado una estabilidad para los actores de planta en esta época. Entonces, digamos ya terminó, Amezquita ya terminó estudios de economía, me decía la maestra Jacqueline Vidal, sí, que estaba estudiando economía y al mismo tiempo trabajando como parte vital pues de esa parte administrativa y financiera del TEC. ¿Ya concluyó sus estudios? Ya lo concluyó, creo que hace por ahí 2 meses ya tuvo la ceremonia de graduación. Ajá. Y es un economista, una persona que, digamos, tiene una perspectiva totalmente diferente a lo de la economía. No es, digamos, ese canibalismo por el dinero, sino que antes buscar de dónde puedan hacer más con lo que se hace, ¿no? Porque de pronto es muy difícil ahora en estas épocas, como usted dice, las afugias, y toca entregarse al mercado, toca de una u otra manera prostituirse, pues el arte que uno hace para que eso dé plata. Nuestro caso no es así y no ha sido así en el TEC porque lo primordial es el teatro, el arte que se hace allí, antes que, digamos, lo económico. Así es. Bueno, también queremos escuchar a Mayra, pero será después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos con ustedes. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Quiero poner precisamente aquí sobre la mesa un concepto del intelectual mexicano
Emilio Carballido, en 1990, esbozó el más preciso perfil del maestro Enrique Buenaventura, dramaturgo individual y una compleja personalidad múltiple. Lo más fácil es verlo como un equipo de artistas que incluye un teórico brillante, un gran director de escena, un actor muy notable, un maestro de alcance mundial, un dibujante con gracia, un percusionista incansable, un organizador y varios utileros, tramoyista, diseñadores, todos dentro de un cuerpo robusto con una cara socarrona y luminosa. Y allí dibujó exactamente al maestro. Y el turno era para Mayra, justamente para que nos cuente sobre qué le suscitó el haber escuchado al maestro sobre esos inicios de la sede del TEC y todos los inicios de lo que fue el Teatro Escuela de Cali, luego Teatro Experimental de Cali. Sí, no, eso fue un gran esfuerzo, porque como fueron echados de Bellas Artes, esa casa la compraron después con un premio que se ganó el maestro, pero también con una colaboración de un grupo de actores, ¿no? O sea, prácticamente construyeron esa sala con sus manos, con todo su esfuerzo. Tenemos en ese momento en el TEC lo que es la sala de memoria histórica, donde pueden encontrar esas fotos que vieron allí, donde también relatamos, mostramos esas fotos cómo empezaron pues a construir la sala y todo. Y todo para que la sala no se vuelva, o sea, que la sala también sea una herramienta más para hacer todos los días teatro. Entonces es como la necesidad de tener ese lugar y que ahora sigue existiendo y que existe este elenco nuevo de jóvenes que seguimos insistiendo en que ese lugar sea, como dice Esteban, un oasis para hacer teatro. Un oasis lleno de libertad, ¿de qué más ese lugar? Bueno, y lleno de expresión total. Digamos, después de la muerte de Enrique, la maestra funda lo que es el CITEP. Quería hablar del CITEP, el Centro de Investigación Teatral Enrique Buenaventura, que es allí donde está la mayoría de la obra del maestro Enrique. Ahí tenemos catalogados en sus diferentes ramas, digamos, lo que es narrativa, poesía, ensayos, artículos de prensa, y hay más de 3.000 títulos en estos momentos. De hecho, ahora estamos con la maestra trabajando en un libro, estamos trabajando con unos textos inéditos de él. Como decía Mayra, pues digamos la sed de no conocerlo personalmente a nosotros nos vuelve muy inquietos y digamos el tener el centro de investigación allí, todos esos documentos, pues nos hace tomarlos como herramientas, ¿no? Y ahora estamos investigando unos textos que pues no están en esa catalogación, sino que son inéditos, y son textos muy sorprendentes porque son textos que no son escritos para publicar. Como usted decía ahora, un gran conversador, y uno al leer eso es como si uno estuviera conversando con él. Conversando con el maestro. Y él está conversando con sí mismo. Es una manera muy increíble de conocerlo también, ¿no? Pues para nosotros a través de la obra de él. Y un hombre muy crítico, poniendo siempre el punto en la llaga. Así es. 10 obras hacen parte de esta temporada, ya hemos dicho que se han presentado 2, se están presentando la tercera. Sí. Y recordemos que sigue a partir, ya habíamos hablado de Tierra Adentro. Tierra Adentro. Después de Tierra Adentro, ¿qué viene dentro de las obras? Viene Junto a Tuaxana, que pues para hablar de Tuaxana hay que hablar de lo que decimos que es la trilogía pacífica, que es Junto a Tuaxana, Guinaru y El maravilloso viaje de la mentira y la verdad. Decidimos llamarle trilogía pacífica porque los tres nacen de lo que son cuentos de tradición oral africana, pero que en el teatro pues se convierte en una expresión
musical desde el Pacífico, desde sus cantos del Pacífico, y todo pues se va relatando a través de unos personajes mitológicos, ¿no? Hablemos de la boletería. General 20.000 pesos, estudiante y adulto mayor 10.000. Por cada 2 obras recibe una gratis. Bono completo, incluye 9 entradas. Bueno, ya el bono me imagino que tendrá un menor valor ahora que ya se han dado algunas obras, ¿o no? ¿Si todavía venden bonos? Todavía vendemos los bonos, pero Sí. la particularidad del bono es que, digamos, son las 9 obras, pero también pueden significar 9 entradas. 9 entradas. Es decir, con un bono pueden ir 9 personas diferentes. Ya. General 120.000 pesos, ¿eso es lo del bono? Sí. Estudiante y adulto mayor 70.000 pesos. Los niños menores de 12 años entran gratis. Y recordemos, para que la gente ubique los que no lo conocen, porque son muchos los que lo conocen, ¿dónde queda la sede del TEC? La sede queda en la calle Séptima, número 863, en el Centro Histórico de Cali, Teatro Experimental de Cali. Ya. Después de la obra de Noa... Totoatzana. Esa pronunciación con la N adelante es Sí. bien complicada. En Totoatzana, ¿qué viene, Ernesto, después de en Totoatzana? Después de Totoatzana viene El maravilloso viaje de la mentira y la verdad y El Guinnaru, que como decía Mayra, son 3 obras. La trilogía. Que hace parte de la trilogía del Pacífico. Esa África que se ha quedado aquí en la costa del Pacífico de nosotros. ¿Y después? Después de esas obras viene El lunar en la frente. El lunar en la frente. Sí, la historia de la mujer pirata. Lunar en la frente, el humor buenaventuresco, ingenioso y fino, inspirado en la historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas de Daniel Defoe, indaga la complejidad del ser femenino con la leyenda de Mary Read, la mujer pirata obligada por su madre a vivir como hombre desde niña. Con mosquete y sable, ella compitió con todos en la academia militar para luego reclutarse en Flandes y después navegar con los más bravíos piratas filósofos. Tenemos que recordar que todas estas obras de la autoría del maestro Enrique Buenaventura, ¿no? Sí, así es. Aunque en este momento, como en el TEC uno se forma para muchos oficios teatrales. ¿Hay creación colectiva? Sí. Aún los que se quieren formar en luminotécnica se forman, los mejores, los que quieren hacer la puesta en escena se forman. Y en este momento, Daniel Gómez es el que está asumiendo eso de la escritura. O sea, la dramaturgia es colectiva, pero él es el que desde pequeño, pues, él le ha gustado escribir, y en este momento él es el que condensa, pues, todo eso de la escritura colectiva. ¿Qué tal si terminamos nuestro programa de hoy de nuevo con el relato del maestro Enrique Buenaventura? ¿Les parece? Perfecto, sí. Con otro de los relatos que tenemos aquí. Hay que agradecer a Imágenes Televisión esto que hemos presentado en el día de hoy con el maestro Enrique Buenaventura. Bastante completo, bastante organizado, donde la gente no está por disciplina, sino porque le interesa lo que está haciendo y le gusta, con muchas dificultades económicas, evidentemente, pero es un equipo que trabaja de tiempo completo y dedicación exclusiva. Creo que es el único en el país. Hicimos tercamente, y además porque ese es el oficio mío, manteniendo la necesidad de un texto de muy alta calidad poética. Si hablara de una modernización del teatro, hablaría, digamos, más bien en el campo de que el teatro vaya encontrando cada vez más su propio lenguaje, sus condiciones propias, su manera de entenderse o de no entenderse, y sobre todo de no entenderse con el público.
de dividirlo, de cuestionarlo. Y esto... Bueno, quisiéramos tener más tiempo para dedicarle este homenaje al maestro Enrique Buenaventura y a su teatro, el Teatro Experimental de Cali. Gracias, Mayra, gracias, Ernesto. Gracias, Amir. Y ojalá que haya muy buena asistencia a la sala de teatro del TEC en esta temporada de agosto, mes del teatro buenaventuresco. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, con repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.